está. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarlos, si usted trajo su Biblia, si no, acá tenemos Biblias al frente. Acabamos de instalar un sistema aquí en el edificio que se bloquea toda señal de celular. ¿No me cree? Ok, ya estoy haciendo el quote a ver si existe eso, pero quiero ver. No, mentira. Así que quiero invitarlo. Si no trajo Biblia, muy bien. El ejemplo de la hermana. Venga y agarre una Biblia acá al frente. Venga, por favor, yo le voy a dar la página donde está todo, ok. No, deje el teléfono a un lado, no se preocupe por su teléfono. No me van a dejar ninguna Biblia aquí, por favor. Después me la devuelven, eso sí, tengo que devolverla para que el domingo que viene podamos tener. Si usted trajo su Biblia, ¿quién de ustedes hoy ha traído su Biblia después de mucho tiempo que usted dice, pues yo no llevaba la Biblia hace rato y hoy la traje por primera vez? ¿Hay alguien? ¿Su esposo? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo que no? Sí, muy bien, hermano Concepción. ¿Quién más? Quiero ver, estoy midiendo, a ver. Muy bien, ahí está, gracias. Muy bien, hermano, ahí está. Muy bien, Diego. Ok. Traiga su Biblia, consígase una Biblia. Es bien simple. Si usted dice, no tengo, no sé dónde, déjeme saber. Yo le busco la manera de conseguirle una Biblia. Estas que tenemos acá son para usarlas aquí. Pero yo le puedo conseguir una Biblia bien bonita para que usted pueda tener la palabra de Dios y pueda leerla. Ok. Así que déjenme saber y cada semana vamos a estar celebrando a aquellos que traen su Biblia por primera vez o después de mucho tiempo. Porque uno, ¿verdad? Se acostumbra con el teléfono, se acostumbra a escuchar o que lo ponemos en las pantallas y a veces nos olvidamos de la importancia de poder traer la palabra de Dios, de traer la Biblia. Así que si tienes tu Biblia, busca en el libro de Apocalipsis. Estamos aprendiendo estas últimas semanas, o desde la semana pasada mejor dicho, acerca de las 7 cartas a las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2, si tú tienes las Biblias de acá al frente, es en la página 1059. 1059, ¿ok? La página 1059 en las Biblias que usted agarró aquí, para poder, ahí si no sabe dónde está buscando, no se preocupe, le vamos a dar tiempo. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer en un ratito del versículo 8 al versículo 11, en un ratito vamos a estar leyendo. Tenga su Biblia ahí abierta. Como seres humanos siempre, o mejor dicho nunca, nos gusta pasar por sufrimientos. Todo lo que hacemos como seres humanos es para evitar el sufrimiento. No nos gusta sufrir, hacemos todo lo posible para evitarlo. Pero hay veces en la vida en la cual nos llega situaciones que nos hacen pasar por dolor, por sufrimiento, por necesidad, por prueba. Hay situaciones que en la vida que nos hacen enfrentar el dolor y el sufrimiento. Pero también hay situaciones en la vida en las cuales atravesamos cierto sufrimiento sabiendo de que el resultado de ese sufrimiento nos va a hacer un beneficio. Por ejemplo, los deportistas, aquellos que se dedican mucho a los deportes o que se dedican a los deportes profesionalmente, sufren durante los entrenamientos, sufren, sudan, tú le ves la cara de sufrimiento, de cansado, porque están entrenando, pero saben de que ese sufrimiento va a tener como resultado de que su estado físico sea fuerte, que su estado físico sea bueno para poder cumplir y para poder hacer o jugar el deporte que tanto les gusta. O sea que, como dice el dicho, ¿verdad? Sarna con gusto no pica. Es decir, de que el sufrimiento, cuando en realidad nos lleva a algo que nos gusta o algo que nos da placer o algo que amamos, cuando el sufrimiento está conectado con algo que amamos, es más fácil llevarlo. Pero no siempre es así. La mayoría de los sufrimientos en nuestra vida verdaderamente son por situaciones o llegan a nuestra vida por situaciones que no siempre amamos. Hoy quiero contarle o vamos a aprender de esta iglesia de Esmirna. Esta iglesia que habla mucho Jesús cuando le escribe esta carta a ella, a la iglesia de Esmirna, o esta nota, mejor dicho, no es una carta extensa, es simplemente una nota de unos 3-4 versículos. Cuando Jesús le escribe, les habla mucho acerca del sufrimiento. Les habla del porqué del sufrimiento,
Y incluso los felicita, es de las 7 cartas, es básicamente la única, si leemos bien, es la única en la cual Jesús no les recrimina nada, sino al contrario los felicita por todo. Pero en especial los felicita no porque han tenido éxito en lo que han emprendido, sino que los felicita por su sufrimiento y su perseverancia y su fidelidad. Hoy vamos a aprender también acerca de que no necesariamente Dios mide el éxito de nosotros como nosotros lo medimos, sino que Él utiliza una medición completamente diferente. Y nosotros como cristianos en este siglo XXI, en esta parte del mundo, en el occidente del mundo, lo más probable es que no experimentemos sufrimiento físico por causa de nuestra fe. Es decir, es lo más probable de que no vamos a ser perseguidos físicamente como cristianos porque creemos en Jesús. Eso es lo más probable. Muy diferente en otras partes del mundo o en otros países también, pero estamos aquí en un país en el cual podemos adorar a lo que querramos, a quien querramos, como querramos y donde querramos o queramos. Es decir, que no tenemos ninguna limitación por la libertad de culto en la cual nos encontramos. Es muy probable de que nunca seamos perseguidos físicamente o martirizados físicamente por nuestra fe. Incluso en este siglo XXI, ¿verdad? Nos cuesta pensar de que hay gente que sufre por su fe. O gente que es torturada, o cristianos que son torturados, o que son martirizados o asesinados a causa de su fe. Nos cuesta mucho pensar eso. Porque cuando hablamos acerca de la persecución de la iglesia, lo primero que se nos viene a la cabeza es el primer siglo, o los discípulos, o Esteban, o de pronto en el siglo XV, XVI, aquellos que murieron también, o misioneros allá en medio de tribus donde son muertos o asesinados por su fe. No, se nos vienen esas cosas a la cabeza y no nos damos cuenta de que estamos viviendo en una época en la cual hay más persecución cristiana que incluso en el siglo I. Es decir, incluso más persecución cristiana que hace 2000 años atrás. Se dice que hoy en día hay más cristianos mártires que en el año 100 después de Cristo, cuando reinaba el Imperio Romano y cuando sucedieron estas cartas y fueron escritas estas notas, estas cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. De acuerdo a un estudio realizado por una universidad en el año 2000, se calcula que fueron martirizados 165,000 creyentes en todo el mundo. 165,000 personas que fueron mártires, que fueron que sufrieron físicamente sobre su cuerpo el dolor y el sufrimiento de su fe. Gente que por llevar una Biblia bajo el brazo o por tener una porción de la Biblia fue asesinada por no negar a su Dios o por no negar la Biblia. Se estima que año tras año crece esa cifra. Claro, nosotros, vuelvo a repetir, estamos aquí en Estados Unidos, un lugar donde hay libertad de expresión, libertad de culto, libertad de fe. Y a veces nos cuesta pensar la cantidad de cristianos alrededor del mundo, cientos de miles, que mueren literalmente por su fe. Pregúntate por un momento. Vuelvo a repetir, es muy poco probable que nos suceda a nosotros aquí. Pero pregúntate por un momento, si yo fuera perseguido y torturado por mi fe, es decir, si alguien viniera y me pusiera o me diera latigazos, golpes o me amenazara a matarme si no niego a mi Dios, ¿cómo sería mi respuesta? ¿Cómo sería mi respuesta? Yo tengo ya más de 20 años predicando y empecé predicando a los jóvenes y siempre le hacíamos esa pregunta: si ahora mismo entra alguien por esa puerta y empieza con una ametralladora y dice, aquel que no niega a Jesús lo matamos aquí. Y es un poco dramático, yo lo sé, ¿verdad? Pero en esa época funcionaba más.
Pero es muy poco probable, vuelvo a repetir, pero ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Negaríamos a Jesús? ¿O nos mantendríamos fiel a Cristo? ¿O cederíamos bajo la presión de negar a Jesús? Fíjate que en el siglo I, ahorita vamos a leer esta carta, en el siglo I, el pertenecer a una comunidad cristiana o el formar parte de una iglesia, de estas 7 iglesias, no era necesariamente algo que se hacía como se hace ahora. En esta época, ¿verdad? Uno escoge iglesia o va a church shopping, ¿verdad? Escoge iglesia conforme a la música, conforme a la personalidad de los pastores, conforme a las comodidades o si tienen los programas que yo y mi familia necesitamos, ¿verdad? Escogemos iglesia con un concepto muy diferente o bajo conceptos muy diferentes de cómo escogían en el primer siglo ser parte de una comunidad cristiana. Iba mucho más allá. Ser parte de una iglesia implicaba no solamente reunirse una vez a la semana, sino que implicaba mantenerse o tratar de mantenerse vivo por la gran persecución que había. Ese era el objetivo que tenían, mantenerse vivo en su fe y animar a otros hermanos a que sigan adelante llevando el evangelio a todos. Era muy diferente en el siglo I la iglesia. La primera iglesia muy distinta como la vemos ahora. Y yo creo que hay muchísimo que podemos aprender de estas iglesias o de esta iglesia primitiva, de estas 7 iglesias. Y yo sé que hoy Dios nos va a hablar de una manera especial. Pero vamos a leer ahí mismo donde está sentado, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Esta es la carta o la nota a la iglesia de Esmirna. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Es decir, hago paréntesis, es Jesús, ¿verdad? Así se refiere él. Jesús está diciendo esto. Versículo 9. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Versículo 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Chiquito el WhatsApp que le mandó Jesús, ¿verdad? A la iglesia de Esmirna. Está cortico, ¿ok? No es una carta extensa, no tiene muchas cosas, simplemente va directamente al punto. Pero hay algo que destaca en esta carta, que la persecución que estaba sufriendo Esmirna, la iglesia de Esmirna, no era necesariamente externa, no era el gobierno romano ni nada de eso, no eran ninguno de los gobernantes romanos, no eran ellos, sino que la persecución que ellos estaban siguiendo era interna. Déjeme contarle un poquito, les conté acerca de Éfeso la semana pasada, ¿verdad? Que era una ciudad muy rica, que era una ciudad muy transitada, muy conocida. Si tú lo puedes ver en el mapa el día de hoy, dónde están ubicados, incluso puedes googlear y dónde están ubicadas las 7 iglesias, vas a ver que están bien identificadas ahí en Asia, las 7 iglesias. Y cuenta que Esmirna de igual manera también era una ciudad bastante rica, o era una iglesia, una ciudad muy importante en esa época también. Y tenía características muy parecidas a Éfeso, había mucha idolatría, pero también lo que caracteriza mucho a Esmirna, de que había una gran población de judíos. Había muchos judíos. Ahí había una gran población de judíos que habían logrado bajo cosas no muy buenas que digamos, o no bajo circunstancias muy buenas que digamos, pero habían logrado este grupo de judíos poder en cierta manera tener un trato con el gobierno, con el imperio romano, que es el que gobernaba en esa época.
El Imperio Romano no se metía mucho con los judíos y los judíos trataban de agradar en cierta manera y pagar sus impuestos también al Imperio Romano. Entonces había una buena conexión entre el gobierno y los judíos. Y los cristianos de Esmirna, los cristianos de Esmirna eran simplemente, o el gobierno romano los consideraba como judíos, como otro grupo de judíos también. Es decir, de que no alcanzaban los romanos a entender la diferencia, por eso no se metían con ellos. No les hacían problema a los que habían creído en Jesús en Esmirna. Ellos no se metían con ellos, pero los judíos de esa época odiaban a los cristianos. Literalmente los odiaban y no quería de que se los considerara parte, digamos, de ellos, porque obviamente los cristianos habían creído en Jesús como el Mesías y los judíos aún seguían negando la deidad de Jesús y que Jesús era el Mesías. Entonces no se llevaba muy bien. Y en esta carta, justamente en el versículo 9, Jesús habla bien claramente de que había un grupo de judíos que estaban persiguiendo a la iglesia, que no querían saber nada con la iglesia, que la estaban castigando, la estaban azotando y estaban matando literalmente, metiendo preso y matando literalmente a los cristianos de esa época. Aparentemente eran muy, muy hostiles los judíos de esa época o de Esmirna con los cristianos de la iglesia de Esmirna. Los romanos no estaban persiguiendo cristianos, sino que la persecución venía de los judíos. Incluso le impedían a los cristianos que habían sido judíos o los judíos que habían creído en Cristo, les impedía que vinieran a sus sinagogas para poder adorar y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y esto me llevó a pensar en algo. Me llevó a pensar de que la mayor persecución de Esmirna estaba ahí mismo, en su pueblo, digamos, porque la mayoría de ellos provenían del judaísmo. Me llevó a pensar de que, por lo general, la mayor persecución y las mayores dificultades que tenemos siempre van a venir de los más cercanos a nosotros. ¿No le ha pasado alguna vez a usted? Que aquellos que más esperaba que lo apoyaran, que lo animaran, que confiaran en usted, han sido los que más le han hecho la vida difícil. A mí me ha pasado muchísimas veces y he entendido de que la mayor persecución siempre viene desde adentro. Los grandes o los más cercanos muchas veces serán de más tropiezo en nuestra vida. Claro, no tenemos que tomarlo personal. No tenemos que tomarlo personal nunca porque entendemos y nos dice acá esta nota, nos dice de que es el mismo enemigo usando la debilidad de las personas a nuestro alrededor para hacernos caer. Es decir, de que tenemos que entender de que la oposición no siempre, pero muchas veces va a venir de los más cercanos a nosotros. Estaba viendo... Anoche jugó México aquí en Charlotte contra Ghana, ¿ok? Así se llama el país, Ghana, ¿ok? Ganó México, ¿sí? Ganó México 2-0, ¿ok? Y esta mañana tempranito, cuando llegamos, y uno de los hermanos, creo que fue Mario o Abel, que toca la batería, me contó y me dijo, se pusieron a pelear. Y justo le pregunté al hermano Héctor que estaba ahí en el partido, ¿verdad? Le digo, ¿pero qué? ¿Que se pusieron a pelear los jugadores? No, en las tribunas, ¿ok? Y bueno, se habrán peleado contra los de Ghana. ¡No! Se estaban peleando contra los mismos mexicanos, ¿verdad? Come on, digo, ¿cómo es posible? Vamos al mismo equipo. Y eso pasa en todos lados, ¿verdad? Le vamos al mismo equipo y nos peleamos entre nosotros. ¿Cómo es posible que la oposición a veces y los problemas vienen de adentro y no necesariamente la oposición va a venir de afuera? Como iglesia pasa muchísimo también como iglesia y yo como pastor siempre las críticas y las calumnias más fuertes y más duras que han venido a mi vida o han venido a nosotros como iglesia aquí en La Roca han sido de otros cristianos, no de la gente del mundo. La gente del mundo en realidad, buenísimo, adelante, sigan adelante.
Pero si tú te pones a ver los videos que ponemos, las cosas que hacemos de promoción en las redes sociales, las peores críticas vienen de otros cristianos. ¿Cómo es posible, verdad? Y críticas como, por ejemplo, parecen discoteca, o esas mujeres con pantalones, o cosas como el pastor no está calificado porque no usa corbata, cosas así, que tú dices, ¿cómo es posible que nosotros mismos nos estemos persiguiendo como iglesia? No vamos a llegar a ningún lado así. A ningún lado vamos a llegar así. Pero pasó hace 2000 años atrás y sigue pasando el día de hoy. Pero en todo esto, en medio de toda esta persecución y estos problemas y estas dificultades, Jesús le está dando un mensaje específico acá a la iglesia de Esmirna. Pero si hay algo que no podemos extrañarnos es de que la persecución muchas veces va a venir de los que menos esperamos, de los más cercanos. Eso es lo más duro, ¿verdad? Lo más difícil. Porque a veces son personas que tú amas, que lo tienes cerca tuyo, familiares que comparten la vida, a veces son hijos, a veces son amigos, familiares cercanos. Y cuando viene la dificultad, y viene la persecución, y viene la crítica, y vienen los problemas, es cuando deberían estar más unidos, pero no siempre es así. Esa es la vida. Esa es la vida. Ahora, Jesús aquí es más duro todavía en cómo se dirige a estos que estaban persiguiendo a los cristianos. En el versículo 9, ¿verdad? Dice, conozco tu sufrimiento y tu pobreza, ya vamos a llegar ahí. Sin embargo, eres rico, ya vamos a llegar ahí. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Está duro, ¿no? Está duro, no fue políticamente correcto, podemos decir. Jesús se las dijo de una, son una sinagoga de Satanás. Jesús, ¿cómo va a decir eso? Son tu raza, ¿verdad? Porque nuestro Salvador también vino de la raza judía, ¿verdad? ¿Cómo es posible que digas eso? Pero no, Él lo dice clarito, son una sinagoga de Satanás. O sea, bien directo. Jesús los llama sinagoga de Satanás. Como los judíos se esforzaban para perseguir a los cristianos, y ya que ellos los consideraban no consideraban mejor a Cristo como el Mesías, los judíos no consideraban a Cristo como el Mesías, por eso fue de que lo acusaron ante los romanos, por eso fueron aquellos que gritaron crucifíquenlo, ¿verdad? Y llevaron que Jesús fuera a la cruz. Como ellos no creían en el Mesías, lógicamente de que Jesús los consideraba como que venían de parte del diablo o de parte de Satanás, de parte del enemigo, ¿verdad? Los mismos judíos perseguidores se convirtieron en anticristo. Y es simple, si algo no es de Cristo, es anticristo. O sea, no hay términos medios, no hay grises, no hay como que, bueno, lo que pasa es que no. O es de Dios o no es de Dios. Muy importante que entendamos esto, porque vuelvo a repetir, como cristianos del siglo XXI, en esta parte del mundo y en este país, muchas veces caemos en esa trampa, ¿verdad? De decir, bueno, no sé si esto es bueno del todo, pero tampoco es malo del todo, no sé si es de Dios o no es. No, o es o no es. Y si no es de Dios, entonces, ¿de quién es? Del diablo. No tenga miedo, dígalo. Total, no está aquí, está allá afuera. Es del diablo. Si algo no es de Dios, es del diablo. Así de simple. Hace tiempo atrás tuve una conversación con una persona que asistía a la iglesia y estábamos conversando y yo le estaba en cierta manera exhortando acerca de que estaba mal lo que estaba haciendo. De que las cosas que estaban creyendo no iban conforme a la palabra y que lo que estaba haciendo estaba mal. A veces que a uno le toca tener ese tipo de conversaciones. Por lo general trato de que la pastora Keila lo haga, pero no. Ustedes saben que yo soy el malo de acá de la pareja, ella es la buenita, ¿ok?
A veces nos toca tener conversaciones así, conversando con esto, diciéndole, mira, lo que ustedes están creyendo, lo que ustedes están haciendo no es de Dios, no está bien. Entonces me dijo, pastor, entonces lo que estamos haciendo es del diablo. Bueno, si no es de Dios, es del diablo. Así de simple. ¿No? O sea, no hay vuelta que darle. No hay términos medios, o es de Dios, o estás con Dios, o no estás con Dios. Por eso de que acá Jesús lo dice, es una sinagoga de Satanás. No tenemos nosotros, tenemos que entender, mejor dicho, de que no hay términos medios con Dios. Más adelante lo vamos a aprender en una de las cartas, va a estar buenísimo cuando dice, no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Por cuanto eres tibio, es peor todavía, ¿ok? Ojalá fuese frío o caliente, pero por ser tibio, condenadísimo. Entonces, tenemos que entender nosotros, con Dios no hay términos medios. Si tú de pronto tienes pensamientos o situaciones en tu vida en las cuales son media grises, ¿verdad? Que no sabes si es del todo mal, pero tampoco sabes si a Dios le agrada, no tienes que mantenerte ahí a medio. Si tú te mantienes a media o a grises, tienes que entender de que eso no es de Dios. Directamente no es de Dios. Con Dios o estamos o no estamos. Y vuelvo a repetirlo, es difícil para nosotros comprender ya en la situación que vivimos, el país y en la época que vivimos, pero verdaderamente sigue en el mundo habiendo cientos y miles de personas que están dando su vida y están siendo martirizados porque han entendido esa verdad y porque han dicho, me voy a mantener firme en mi fe, me voy a mantener firme creyendo en Dios. Y así sucedía con la iglesia de Esmirna. Tenemos que entender de que o es blanco o es negro con Dios. Verso 9 habla muchísimo acerca de algo o un concepto nos da muy, muy importante. La primera parte dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Jesús les dice, te conozco. Otra vez, lo vamos a ver en cada una de las cartas. Jesús diciendo, te conozco, te conozco, te conozco, te conozco. Sé quién tú eres, sé lo que haces, sé lo que piensas. Tenemos un Dios que verdaderamente nos conoce. Y siempre digo esto. Esto nos da mucha tranquilidad, pero al mismo tiempo nos da un gran temor. Porque Dios verdaderamente me conoce, sabe quién soy, sabe lo que pienso, sabe lo que hago cuando ninguno de ustedes ni nadie me ve. Eso me da temor, porque yo me conozco, pero Él me conoce aún más todavía, ¿verdad? Pero dice, te conozco tus sufrimientos, sé que sufres. Sé que la pasas difícil, sé que no es fácil la vida, sé que pasas dificultades, sé que no todos los días son bonitos, sé que no siempre sale el sol en las situaciones, sé de que hay veces en las cuales no salen las cosas como tú querías que salgan. Conozco que tú sufres, conozco tu pobreza también. Yo sé exactamente tu situación, no tengo por qué darle vueltas a Dios. Él sabe exactamente, conoce mi situación, pero mira lo que dice después. Dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. ¿Cómo Dios mira completamente diferente la riqueza o la prosperidad a como nosotros la vemos? Completamente distinto el concepto de prosperidad que Dios tiene al que tenemos nosotros. Nosotros consideramos prosperidad cuando tenemos un buen trabajo, tenemos un par de carros ahí parqueados al frente de la casa, o tenemos la casa, o tenemos ahorrado, o ya construimos una casita ahí en México y decimos, ya, soy próspero. Pero en realidad Dios no considera la prosperidad de la misma manera que la vemos nosotros. ¿Por qué? Porque aquí le dice a la iglesia de Esmirna de que eran pobres. O sea, Jesús reconoce de que eran pobres, que no tenían nada. Pero sin embargo dice de que eran ricos. Para las primeras generaciones de cristianos, es decir, en los primeros 200 años podemos decir del cristianismo, no existía la prosperidad o no conocían la prosperidad como la conocemos nosotros.
Porque en esa época el convertirse en cristiano era posiblemente te iban a correr de tu trabajo, posiblemente tu familia iba a negar de que tú eras parte de esa familia, ibas a perder muchísimo. ¿Por qué? Porque te habías convertido al cristianismo. Entonces la prosperidad, como la conocemos nosotros, era muy, muy diferente. Era una vida extremadamente dura para las primeras generaciones de cristianos en este mundo. Aquí Dios no habla necesariamente de la riqueza material como la conocemos nosotros, sino que se está refiriendo a la riqueza espiritual. Por eso le dice, no tienen nada, pero son ricos. Muy diferente a la iglesia de la Odisea, que vamos a ver en algunas semanas, a la iglesia de la Odisea que le alaba y le dice, ustedes son ricos, tienen muchas riquezas, tienen muchas posesiones, pero Jesús le dice, pero sin embargo son miserables y pobres. Muy diferente, ¿verdad? Esta le dice, ustedes no tienen riquezas o no tienen dinero, pero son ricos. En cambio los otros, ustedes son ricos, tienen riquezas o tienen dinero, pero sin embargo son pobres. Porque Dios no mira la prosperidad como la vemos nosotros. Aunque la pobreza de Esmirna era extrema, aquí Jesús le dice que espiritualmente ellos eran ricos. Jesús es el que nos hace ricos, aún en medio de la escasez, aún en medio de las crisis, aún en medio de las dificultades. Es Jesús nuestro proveedor, el que nos hace ricos. Y la riqueza espiritual es mucho más valiosa que la riqueza material. 1000 veces. No es que yo he sido rico, nunca en mi vida he sido rico. Y no sé si lo seré, tal vez no. Pero no he entendido y he tenido momentos en mi vida en los cuales me ha ido bien. Sobre todo cuando era soltero. Me iba bien, muy bien me iba, ¿ok? Financieramente. Pero sin embargo, no tenía a mi esposa. Mira qué miserable que era. No, mentira. Sin embargo, eso no me traía confort en mi vida, porque las riquezas materiales, por el simple hecho, y no quiere decir de que no hay que hacer dinero y hagámonos todos monjes y vamos a vivir abajo del puente. No. Está bien, a muchos de ustedes Dios le ha dado la capacidad para generar riquezas. Fabuloso, aprovéchela. Pero si tu objetivo simplemente es buscar la riqueza material y crees que vas a ser feliz cuando tengas riquezas, déjame decirte, no es así. No es así. Porque eso no nos hace feliz. Si no, los millonarios y los famosos que tienen millones y millones de dólares serían las personas más felices del mundo. Y no. Aquellos que han entregado su vida a Cristo han llegado a momentos en situaciones en las cuales ellos han entendido que no importa cuántos carros tenían, no importa que tuvieran la mayor riqueza, no los hacía feliz. Porque en realidad buscar simplemente la riqueza por buscarla no nos va a dar la felicidad. La verdadera riqueza se encuentra cuando entregamos nuestra vida a Jesús, cuando servimos a Jesús. Jesús nos hace rico aún en medio de la escasez. Qué pobres somos si lo único que tenemos es dinero. Qué pobres somos. Hay una canción de una artista muy conocida en Latinoamérica, ya falleció, que se llama Facundo Cabral, argentino, muy conocido por todo el mundo básicamente. Hay una canción que habla, el estribillo dice de esta manera, dice, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Y me encantó eso, porque como él es como un payador, le llamamos, ¿verdad? Que relata poesía, fabuloso como lo hace él, y va relatando en toda esa canción, ¿verdad? Y dice, en realidad, pobrecito mi pastor, porque mi pastor no, mi patrón. Pobrecito mi pastor. Okay. Pobrecito mi patrón. Piensa que el pobre soy yo, cuando en realidad tengo vida, tengo felicidad, tengo a Dios en mi vida y en mi corazón. Eso es lo que me hace rico. El pobre no soy yo. El pobre es aquel que no tiene a Cristo en su vida. Entonces, una riqueza completamente diferente nos muestra aquí Jesús. Pero también nos dice en el verso 10
que no tengamos miedo. Dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Si hay algo que caracterizó a Jesús siempre fue su sinceridad. Él siempre fue sincero. Él nunca anduvo con vueltas, ¿verdad? Él nunca dijo de que la vida en Cristo iba a ser una vida fácil y divertida. Nunca lo dijo. Jesús nunca lo dijo. Es más, dijo todo lo contrario. Todo lo contrario. En Marcos capítulo 8, versículos 34 al 38, nos dice de que tenemos que morir a nosotros, que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Él dijo en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39, de que Él vino vino a la tierra a causar problemas. Que iba a haber dificultades y problemas. No solamente vino a salvar el mundo, sino que en ese proceso también iban a venir dificultades. Él estaba consciente y nos enseñó constantemente. Nunca vas a ver en la Biblia a Jesús diciendo, sígueme y tus problemas se van a solucionar. Al contrario, Él le dijo, sígueme, pero vas a tener un montón de problemas porque yo no tengo dónde quedarme, yo no sé dónde va a salir la comida de esta noche. Él le dijo. Entonces, tenemos que entender de que si nos han vendido de pronto un cristianismo fácil o en donde todo es color de rosa, nos mintieron, nos estafaron. Porque eso no es el cristianismo. El cristianismo no es una vida fácil, sino que el cristianismo muchas veces involucra que en la vida vamos a tener que pasar por sufrimientos y pasar por situaciones. Claro, la gran diferencia, ¿cuál es? Muchos se preguntarán. Si estando sin Dios o si estando lejos de la iglesia paso problemas y estando en la iglesia también paso problemas. Bueno, la gran diferencia es que estando con Cristo, estando en la iglesia, siendo parte de la comunidad, siendo parte de Jesús, tú tienes a Jesús de tu lado. Y en medio de los problemas Él atraviesa la situación contigo. Él te da las fuerzas, Él te da el aliento para atravesarla. Fíjate que no dije Él te lo soluciona todo. No. Para atravesar cada una de las situaciones. Pero si estás en Cristo, vas a sufrir y solo vas a tener que atravesar ese sufrimiento. Mucha gente ha sido literalmente asesinada por creer lo mismo que tú crees hoy. Y ha pasado ese sufrimiento. Mucha gente ha sido metida a la cárcel por llevar ese libro que tú tienes en tus manos. Y ellos han decidido sufrir, no han tenido miedo a sufrir. A esa gente se lo conoce como mártires. Si tú lees en la Biblia vas a encontrar muchos mártires. Entre uno de ellos, el más específico, es Esteban, el primer mártir, ¿verdad? En el libro de los Hechos lo vas a encontrar la historia de él, cómo él murió apedrado por no negar a Jesús. Y después de ahí todos, a excepción de Juan, pero todos los discípulos murieron como mártires, crucificados, los prendieron fuego y tantas cosas. Todos sufrieron por su fe. Es más, hay algo que me llama mucho la atención, de que la palabra griega que se traduce como mártir es la misma palabra que en el Nuevo Testamento se traduce como testigo. O sea que básicamente para Dios mártir y testigo es lo mismo. Esto cobra un significado completamente distinto o más grande, un versículo muy conocido que es Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos de los Apóstoles 1:8 dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Jesús nos está diciendo, ustedes, al ser testigos no es simplemente hablar, sino de que van a ser perseguidos, van a ser calumniados y su vida corre peligro también. Jesús nos llama a dar nuestra vida a causa de Él y por el Evangelio. Y ese es un requerimiento para todos los que querramos ser discípulos de Jesús. O sea, no es una opción, es parte de la descripción del trabajo o del llamado que Dios nos ha dado, ¿verdad? Por eso Marcos 8:34 dice que el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Por eso cuando Jesús se enfrentó con todas las personas, inclusive el joven rico, y le dijo, tienes que vender todo lo que tienes para seguirme, él no quiso hacerlo. Porque entendía de que tenía que morir a lo que él era, a morir a sus pertenencias para poder seguir a Jesús.
Eso es ser testigo, eso es ser discípulo de Jesús. Nosotros como hombres solo sufrimos una pequeña porción del gran sufrimiento que Jesús pasó por ti y que Él pasó por mí también. Y para poder ser fiel testigos de Jesucristo tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Y pregúntatelo tú solamente y reflexiona. Yo sé de que ahora, pero durante estos días también reflexiona. ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo? Si el día de mañana esto todo, que no quiero ser fatalista, pero cada día la cosa se pone más difícil, ¿verdad? A pesar de que estamos en este país, especialmente en este país. Si el día de mañana todo cambia y empezamos a ver persecución en contra de nosotros como cristianos, ¿qué posición tomaremos? Sé que resulta bastante extremo, pero si nosotros no consideramos eso, posiblemente no estaremos firmes en Dios. Probablemente no vamos a padecer persecución ni nos espere la muerte por seguir a Jesús o por venir a la iglesia o por tener una Biblia. Pero Dios sabe exactamente, conoce exactamente tu corazón. La pregunta no es si estás siendo perseguido, sino la pregunta es si estás dispuesto a dar tu vida y aún ser perseguido a causa del Evangelio, a causa de Jesús. Recuerda que Dios juzga aún hasta nuestras intenciones, lo más profundo de nuestros pensamientos. Y si tú no estás contemplando esa posibilidad y tú dices, bueno, si la cosa se pone difícil, no sé, posiblemente no siga acá o no siga creyendo en Jesús. Si ese es tu pensamiento, entonces no eres verdaderamente un discípulo. No eres verdaderamente un discípulo. Ahora quiero concluir con el verso 10. El versículo 10 dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hay una gran diferencia entre ser fiel y ser exitoso o exitosa. Una gran diferencia, ¿ok? Jesús no nos llama nunca a ser exitosos. Jesús no nos llama a ser exitosos, según nuestros estándares, obviamente. Jesús nos llama a ser fieles. Él premia la fidelidad. Él no premia los campeonatos o los primeros puestos. No. Él premia no al que corre más rápido o al que obtiene más. No. Él premia la fidelidad. Creo yo de que no hay nada más bello que la fidelidad, más importante que la fidelidad. Si tú tienes a tu lado y te rodeas de personas fieles, wow, puedes lograr lo que sea. Pero si te rodeas de personas que no son fieles, no importa donde tú vayas y lo que hagas, llegará el momento en el cual se irán de tu lado. Pero la fidelidad, se valora la fidelidad en todas las relaciones de amistad, de noviazgo, matrimonios, la fidelidad aún más importante en nuestra relación con Dios. Y si juzgamos por este versículo, ¿verdad? Y por estas 3 versículos nomás, 4 versículos, que nos cuenta este mensaje o esta carta a la iglesia de Esmirna, se juzga por este versículo y la iglesia de Esmirna, el éxito no luce de la misma forma a como nosotros lo pensamos, ¿verdad? Tanto el éxito no luce como en forma de fama o de riquezas o de pronto de muchos seguidores en las redes sociales. El éxito del cristiano y el éxito de los cristianos de Esmirna y 2000 años después, el éxito de nosotros como cristianos desde la perspectiva de Dios es muy diferente. Luce como persecución, cárcel, prueba, sufrimiento e incluso muerte. Porque déjame decirte esto, ¿sabes cómo Dios mide tu éxito? Y esto tiene que apuntarlo, acordárselo. Dios mide tu éxito con la regla de la fidelidad. Dios mide tu éxito con el metro, con la cinta métrica de la fidelidad. ¿Y verdaderamente somos fieles?
¿Somos fieles a Dios? Ser fiel en medio de la oposición. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ser fiel cuando las cosas no van bien, ser fiel cuando los diagnósticos son contrarios, ser fiel cuando no se ve la solución al problema, ser fiel cuando las cosas verdaderamente somos fieles a Dios, fieles a las personas que amamos, fieles a nuestra iglesia. Porque si no lo somos, no importa cuánto logremos en la vida. La fidelidad ante todo es lo que Dios espera. Hay una canción que hace un par de años salió y me encanta. La pastora siempre la pone cuando vamos manejando. Y me encanta esta canción, de un grupo argentino que se llama Rescate. Está buenísimo ese grupo, ¿okay? Hacen rock and roll. Y son cristianos. Y esta canción se llama Yo no abandono. Me encanta esa canción. Porque habla acerca de que cuando las cosas van mal, yo no abandono. Cuando las balas empiezan a caer, yo no abandono. Cuando todo está en mi contra, yo no abandono. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que no abandonemos. Que cuando las cosas vayan mal, cuando las cosas sean difíciles, que no abandonemos nuestra fe, no abandonemos nuestra confianza en Dios, que podamos seguir el ejemplo de esta, básicamente la única iglesia de las 7 que Jesús no le critica nada o no le echa nada en contra, que sigamos el ejemplo de ellos, de ser fieles a Dios. Porque si tú ves las noticias, las cosas no van en mejoría. Y es más, no tiene que mirar la noticia. Si tú eres más cristiano todavía, ¿verdad? Si tú lees la Biblia nos dice de que esto se va a acabar todo. De que esto se va a destruir todo. Para todos en algún momento, personalmente, cuando te mueras. Pero aún así, en medio de eso, la fidelidad es lo que Dios espera de nosotros. Y en esta vida la fidelidad no siempre te va a dar resultados favorables. Posiblemente en esta vida la fidelidad te puede dar una corona de espinas, pero nos dice la palabra y esta historia, este versículo, de que en la vida eterna la fidelidad nos dará una corona de vida. Eso es lo que al fin y al cabo como cristianos necesitamos y debemos de buscar. La corona de vida, la corona de gloria, las riquezas que Dios tiene para nosotros después de esta muerte, después de esta vida, no aquí en la tierra solamente. Seamos fiel, sé fiel iglesia, sé fiel a Dios. Ponte de pie, por favor. Búscame la canción ahí para que la pongamos después terminando. ¿Ya la tienes? Buenísimo, ok. No, Juan, un aplauso. No, la canción de Rescate, digo yo. No es así, busca Rescate, yo no abandono. Quiten el aplauso de Juan. Rescate, yo no abandono. La ponemos después que diga el amén, ok. Después que termine ahora. Quiero orar por ustedes, iglesia. Quiero orar por esta semana. Quiero orar por nosotros como iglesia, ok. La semana que viene tenemos algo diferente. ¿Ok? Espero que, yo sé que le va a encantar. Posiblemente le va como decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Ok? Pero no se lo pierda, sobre todo tiene mucho que ver con el mes de la juventud que tenemos, así que la semana que viene vamos a hacer algo completamente distinto. ¿Ok? Así que espero que venga preparado y que, bueno, si no le gusta, ahí después me lo deja saber, pero va a estar buenísimo, ¿ok? No se lo pierda. Pero quiero orar para que podamos mantenernos firmes en el Señor, ¿ok? Y así como la casa que estaba plantada sobre la roca, vinieron los vientos, vinieron las tormentas, vinieron las lluvias, los huracanes y hasta Katrina vino. Se mantuvo firme. Pero que estuvo en la arena, ahí nomás se vino abajo. Que nos mantengamos firmes en la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Cristo es la roca. Amado Señor, en el nombre de Jesús, oro hoy por cada uno de nosotros, Dios, para que nos distinga, Señor, la fidelidad en ti. Señor, las pruebas vendrán, sabemos que los problemas vendrán, no estamos exentos de ninguna de las situaciones. Mientras tengamos cuerpo, la enfermedad podrá llegarnos. Mientras tengamos vida, las situaciones y las dificultades vendrán.
Mientras trabajemos y nos rodeemos de gente, tendremos dificultades, problemas y contiendas. Pero en ti, siendo fieles a ti, cada una de ellas, podremos llevarlas adelante, podremos superarlas, Señor. Que seamos una iglesia fiel a ti. Señor, hoy oro para que podamos, Señor, mantenernos firmes siempre, Dios eterno. Que así como decimos, y tú nos has puesto por nombre la roca, Señor, que podamos estar firmes como esa roca que eres tú, Cristo Jesús. Oro por mis hermanos, bendice su semana, bendice todo lo que hagan, Señor, todo lo que emprendan, bendito Dios. Oro por cada enfermo el día de hoy para que tú obres sanidad, pero sobre todo fidelidad. Oro por cada uno que pasa dificultades, Señor, y tiene que tomar decisiones difíciles. Mientras no escuchen tu voz, que se mantengan firmes, confiando en ti y fieles a ti. Oro por aquellos, Señor, que están pasando por dificultades financieras, económicas, Señor, que puedan ser fieles a ti. Y tú, Señor, premiarás esa fidelidad mucho más que cualquier otra cosa, Señor. Oro por nuestra comunidad, nuestra ciudad. Aquellos que aún no te conocen, Señor, te pido en el nombre de Jesús que puedan ver en nosotros ese compromiso que verdaderamente transforme sus vidas y los acerque cada día más a ti, Jesús. Te doy gracias. Gracias, amado Rey, por este tiempo, por este día. Bendice tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga muchísimo, iglesia. Gracias por haber visitado la página de YouTube de Roca Church y haber así escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Espero que a través de este mensaje te hayas podido acercar un poco más a Jesús, porque esa es la meta que tenemos en Roca Church. Quiero invitarte a que te suscribas al canal para poder recibir las notificaciones cada vez que salgamos en vivo o cada vez que pongamos un nuevo video. También déjanos un like, un comentario para saber desde dónde nos estás mirando y cómo podemos servirte mejor y orar por ti. Pero aún más importante, comparte este video con algún amigo, con algún conocido, para que también puedan conocer de Jesús y acercarse cada día más a Él. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.